Guatevisión presenta. Noticias para este jueves 13 de septiembre. Presidente brinda discurso por el aniversario de la independencia patria, haciendo llamado a respetar la soberanía del país. Durante el discurso, presidente del Congreso habla de la lucha contra la corrupción que no debe ser usada como un arma política. Diputados, embajadores y otros funcionarios se quejaron por la masiva presencia de militares en las afueras del Congreso. Más de 2.000 agentes de la Policía Nacional Civil y agentes de las SAS limitaron paso vehicular y peatonal en el centro histórico. En un acto simbólico, el Consejo Superior Universitario de la USAC decidió nombrar non gratos al presidente y al vicepresidente. En noticias internacionales, el presidente de Rusia ofreció a Japón firmar antes de fin de año un tratado de paz sin condiciones previas. Una multitud marchó en Buenos Aires para rechazar un plan de austeridad que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. Y hablamos justamente de esa presencia de militares fuera del Congreso en la jornada de ayer. Es para que usted opine sobre ese tema a través de las redes sociales. Somos Viva la Noticia. Buenos días, comenzamos. Esto es Viva la Noticia. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos en este jueves 13 de septiembre. Es un placer estar con ustedes en esta nueva jornada. María René, buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días a todos en casa. Qué bueno que están sintonizándonos desde muy tempranito. Esperemos que tenga el mejor de los días. Son las 5:43, como bien decías, y nosotros tenemos que iniciar ya de inmediato con la información, especialmente cuando se trata del clima y especialmente después de las lluvias que cayeron ayer por la noche en todo nuestro territorio. Exactamente, María René. Vamos a hablar del clima más adelante, un pronóstico completo para todos ustedes, pero de momento le brindamos pues un vistazo, un adelanto de lo que puede llegar a suceder con el clima en esta jornada y lo que está pasando a esta hora. Cielo parcialmente nublado a despejado, 16 grados de temperatura actual en el valle de la ciudad de Guatemala. ¿Qué se puede esperar del resto del pronóstico? Áreas con niebla al amanecer, parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, incremento y desarrollo de nubosidad con lluvia y actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, una máxima de 24 grados, una mínima de 14 al caer la tarde para el resto de esta jornada, pero como le digo, el pronóstico completo llega en un momento nada más con Sara Guerrero para que usted lo conozca antes de salir de casa. Vamos a revisar entonces también lo que sucede con las cámaras ubicadas estratégicamente en algunos lugares de la periferia de nuestra ciudad. Vamos a Misco en este momento. Vamos precisamente a observar qué es lo que está pasando en la final de la calzada Roosevelt. Vemos que hay cierta fluidez. Los carros sí se empiezan a acumular, pero todavía hay fluidez vehicular en esa área. Cuando son las 5:44, tome sus precauciones. Vemos lo que sucede también a la altura de Molino de las Flores. Vemos cómo ya se habilita un reversible en sentido oriente para pues auxiliar obviamente con todo el movimiento vehicular pues denso que desde ese lugar quiere alcanzar sus puntos de destino, para que usted lo considere hasta ahora. Bueno, vamos a ver ingreso a Ciudad San Cristóbal por calzada Roosevelt. Ahí estamos observando precisamente cómo los carros se empiezan ya a aglomerar. Inusual ese panorama. Sí, el paso está muy difícil esta mañana, así es que si va a transitar por el área, salga con anticipación. Recuerde que estamos acercándonos a la quincena y también a las actividades patrias de este fin de semana, así que muchísima gente estará queriendo anticiparse ante cualquier cosa que pueda llegar a suceder en movimientos viales en nuestra ciudad. Kilómetro 21, ruta al occidente, despejado a esta hora. Vamos a la calzada Doroteo Guamuch Flores, ahí estamos viendo que también está completamente despejada. Y vemos lo que sucede entonces con otros puntos de conexión, que la entrada a Misco fuertemente congestionada en este momento, aún con el auxilio de este reversible ya habilitado en sentido oriente. Vea usted cómo hay fuerte acumulación vehicular en ese lugar y mucha lentitud en el paso. El puente Jorge Surqué también empieza a acumular vehículos esta mañana. Están los conductores saliendo tempranito de casa para llegar a sus labores, adelantándose para más adelante no encontrar
tráfico, porque sí, sabemos que es otro de los puntos, otra de las arterias que se llega a congestionar y un paso difícil, hay que transitar con paciencia. Recuerde que esto se convierte más adelante en calzada Roosevelt y eso pues muestra cierto congestionamiento a esta hora que vamos a mostrarle. Pues vamos a ver si logramos conectarnos con alguna otra cámara. Ahí está el Puente El Caminero, también en jurisdicción de Misco, para toda la gente que proviene de colonias como San Francisco. Vemos cómo en este momento está fluido el paso en ambos sentidos, tanto para ingresar como para salir de esta área. Es gente que se enfila hacia la Mateo Flores, bueno, Doroteo Guamuch Flores o hacia la San Juan. Calzada Roosevelt, aquí frente a nuestras oficinas en Tikal Futura, por el momento todavía está fluyendo, pero tengamos en cuenta que este también es otro de los puntos a donde, bueno, convergen, la verdad, los conductores, donde se acumula el tránsito, así es que por favor, tómelo con precaución, tómelo con paciencia. Vemos otros puntos a continuación, es carretera El Salvador a la altura del kilómetro 9, despejado a esta hora, bueno, no despejado realmente, pero fluido bastante en este momento, pese a la carga vehicular que empieza a incrementarse cada vez más conforme pasan los minutos y se acerca la hora en punto, las 6 de la mañana. La Roosevelt nuevamente es el punto de partida para muchas personas, para nosotros también, así hacer el salto a la calle Martí, que ya habíamos observado, pero igual, no cae mal ahí colocársela en pantalla una vez más. Se nutre de todo el tránsito que proviene del norte de la ciudad y del país, la calle Martí en este momento despejada y un reversible pues habilitado también para que usted lo considere. Roosevelt como punto de referencia de nuevo, mucha lentitud en la Roosevelt, pero fluyendo bastante bien en sentido oriente y vemos finalmente Cayalá. A la altura de este punto, Boulevard Rafael Andívar, zonas 15 y 16 convergen a esta hora en este sitio para que usted lo sepa. Vamos a hablar entonces de las noticias nacionales, Exacto. María René, para que usted antes de salir de casa tenga todo lo necesario antes de enfrentar su día. Fíjese lo que sucedía en el Congreso de la República. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, dirigió un mensaje cargado de política, apoyo a la familia y el aprovechamiento de los recursos naturales. Todo esto durante la sesión solemne por la independencia en el Congreso de la República. Frente a un foro dominado por diputados de la bancada oficial y otras aliadas, un reducido grupo de representantes diplomáticos, el gabinete de gobierno y representantes del organismo judicial, Arzú Escobar advirtió que las últimas semanas han sido intensas. En un discurso donde volvió a cobrar protagonismo los términos soberanía, libertad y funcionarios democráticamente electos, también destacó la corrección política, un término acuñado por el presidente del Congreso para lanzar una crítica a corrientes contrarias a las decisiones oficiales. La intervención del presidente del Congreso, interrumpida en momentos por aplausos del Pleno, subió de tono y temática al señalar que existe un ataque contra los valores, la familia, la tradición y el temor de Dios. En su disertación, Arzú Escobar también incluyó el medio ambiente y el uso de recursos naturales, también temas que sirvieron para lanzar una crítica a esa corrección política, justamente. La corrupción también tuvo una connotación en el discurso del presidente del Congreso. El tema fue calificado como el más irónico eje ideológico de la corrección política. Según el presidente del Congreso, el país actualmente vive bajo el terror y la dictadura del miedo, y el miedo a perder la familia y sus valores, la amenaza social y las leyes que han convertido en herramienta política. Al final de su discurso, el presidente del Congreso recordó que estamos enfrentados por las noticias falsas y la calumnia, temas que han hecho nacer la duda en el corazón de muchos. Bueno, y tenemos que hablar de otra información y sabemos que ayer, bueno, hubo bloqueos y hubo manifestaciones y cientos, la verdad, de manifestantes y personas se concentraron en el centro histórico para manifestar contra la corrupción y el gobierno de Jimmy Morales como parte de una serie de protestas que empezaron el lunes. Los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino CODECA que participaron en las marchas se concentraron en el Trébol, Calzada Roosevelt, Ruta del Atlántico y el Obelisco. Una de las columnas de manifestantes hizo un plantón durante varios minutos en la esquina de la Séptima Avenida y Novena Calle de la Zona 1, donde se ubicó un contingente de agentes de la Policía Nacional Civil. Los manifestantes gritaban consignas en contra del presidente Morales y de los 158 diputados del Congreso y pidieron su renuncia, pues aseguraron que entorpecen la lucha contra la impunidad. Precisamente, y tenemos que seguir con esta información, los dirigentes de CODECA pidieron a los asistentes abstenerse de hacer alguna agresión a los agentes e indicaron que se trata de guatemaltecos que por necesidad están trabajando en la PNC. Sin embargo, un hombre que utilizaba una capucha se acercó a los uniformados e intentó quitar el cerco de seguridad que se había instalado.
El grupo se dirigió después a la Plaza de la Constitución, donde se reunió con el resto de integrantes de Codeca. Una vez instalados frente al Palacio Nacional de la Cultura, pidieron de nuevo la renuncia del mandatario y de los 158 diputados. El lunes último, pobladores de Solola bloquearon el paso de vehículos por varias horas en la ruta interamericana para exigir la continuidad de la CICIG en Guatemala y la renuncia de Morales precisamente. Bueno, y pasamos a otros temas. La seguridad alrededor de la sesión solemne con motivo del Día de la Independencia tuvo fuerte presencia de policías y soldados. Caiviles también, dicen algunos, desplegados entre la octava y 11 calle y la séptima y décima avenida de la zona 1. Hay dos cifras respecto al número de agentes de la Policía Nacional Civil desplegados. La Oficina de Comunicación informó que fueron 1.170 y Camilo Rivera, viceministro de Seguridad, dijo que fueron 1.500. Para el operativo de la PN se reunió en la capital a 40 divisiones, comisarías del centro, oriente, occidente, nororiente y noroccidente, es decir, 3 veces más agentes que la capacidad máxima de la recién inaugurada comisaría 41 en Quetzaltenango, la que el presidente Jimmy Morales calificó como una de las mejores de América Latina y más grandes, teniendo una capacidad para albergar 600 policías. Además, en los alrededores del Palacio Legislativo, pues hubo efectivos del ejército portando armas de asalto. La institución castrense no precisó el número de uniformados que se sumaron a la vigilancia afuera del Palacio Legislativo. Ante este escenario, algunos de los invitados de la sesión solemne prefirieron ausentarse. El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo que no acudió a la sesión en rechazo a la innecesaria e intimidatoria presencia de soldados. En este mismo sentido, Carlos Barreda, diputado de la UNE, también dijo que no asistió a los actos del Congreso por el despliegue militar. Rivera dijo que no era un exceso de presencia de policías y militares, pues era una medida de prevención ante las manifestaciones de organizaciones campesinas que desde el Obelisco, Anillo Periférico, Trébol y la Ruta al Atlántico llegaron al centro capitalino. El funcionario afirmó que hubo coordinación con el ejército encargado del tercer anillo de seguridad debido a la presencia de altos funcionarios en ese organismo. Y aquí precisamente tenemos que pasar con ustedes para que empiecen a participar en este diálogo, en esta discusión que queremos crear desde muy tempranito. ¿Cómo califica el fuerte dispositivo militar que se ubicó en las afueras del Congreso mientras se realizaba esta sesión solemne? ¿Fue necesario? ¿Fue innecesario? Por favor, participe con nosotros. Ahí está nuestro hashtag BLN, los militares. A través de Twitter y de Facebook. Es la pregunta del día disponible para usted. Hablamos ahora de noticias del mundo. Un tribunal de El Salvador condenó al expresidente Antonio Saca a 10 años de prisión y también a restituir la cantidad de $301 millones durante su gestión del 2004 al 2009. La Fiscalía General de la República señaló que el expresidente Elías Antonio Saca fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y otros activos. La Fiscalía sostuvo que Saca se convierte en el primer expresidente salvadoreño sentenciado por delitos de corrupción. Indican además que un tribunal de la capital también condena al exsecretario privado Elmer Charlot a 10 años de la cárcel por los mismos ilícitos que el expresidente. Mientras el secretario de Comunicaciones, Julio Rang, y el presidente de la empresa estatal de agua, César Funes, fueron sentenciados a 5 años de cárcel. Saca, que purgará 8 años en prisión debido a que ya está cerca de cumplir 2 en detención, fue juzgado junto a 6 de sus colaboradores por el millonario desvío de fondos públicos. En un impacto con la Fiscalía, el expresidente aceptó haber cometido delitos de peculado y lavado de dinero y activos a cambio de un juicio abreviado para reducir a 10 años la pena de prisión, que pudo ser de más de 25 años. Hablamos ahora de Venezuela, ya que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, viajó hasta China. ¿Cuál fue el motivo de su viaje? Se lo contamos a continuación. Fue para firmar acuerdos comerciales mientras la economía de su país enfrenta un creciente aislamiento internacional e intenta superar una profunda crisis con reformas migratorias. Maduro dijo que iba con grandes esperanzas y expectativas para mejorar, ampliar y profundizar las relaciones con esta gran potencia mundial, nuestra hermana República Popular de China, así lo dijo. Maduro puso en vigor hace 3 semanas un plan de reformas económicas ante la grave crisis que atraviesa Venezuela, con una severa escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que podría superar 1.000.000%, según el
Fondo Monetario Internacional. El mandatario, que sale del país por primera vez desde que denunció haber sufrido un intento de asesinato el 4 de agosto, no precisó cuánto tiempo estará en China. El gigante asiático tiene fuertes inversiones en petróleo y es el principal socio financiero de Venezuela, que ha recibido préstamos chinos por unos 50.000 millones de dólares en la última década, pagaderos principalmente con crudo. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo y el crudo representa 96% de sus ingresos. Sin embargo, enfrenta una abrupta caída de su producción con cerca de 1.5 millones de barriles por día, la más baja en 30 años. Hablamos ahora de algo que anticipábamos en titulares. Hablamos del cáncer y cifras que pues se han revelado que se ha incrementado la cantidad de casos en nuestro país. Precisamente tenemos que hablar de estas cifras porque 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 6 mujeres en el mundo desarrollará un cáncer durante su vida, mientras que 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres va a morir de esta enfermedad, según datos del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Según las cifras presentadas, el cáncer sigue progresando con 18.1 millones de nuevos casos y 9.6 millones de muertes estimadas en este año. En 2012, cuando no se tenía en cuenta los cánceres cutáneos, excepto el melanoma, se detectaron 14 millones de casos nuevos. El director del Departamento de la OMS para las enfermedades no transmisibles dijo que estos nuevos casos pues claramente deberían llamar la atención. Confirman que el mundo enfrenta una creciente crisis de salud llamada cáncer y que esta es una crisis que podría y debería ser prevenida y manejada mucho mejor. El cáncer de pulmón es por mucho el más mortífero, con 1.8 millones de muertes previstas este año en el mundo, es decir, un 18.4% del total, por delante del cáncer colorectal y del estómago y también del hígado. Los expertos señalaron que el aumento de cáncer se debe al crecimiento demográfico, al envejecimiento de la población y a la evolución de la frecuencia de los factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio y la alimentación desequilibrada. 5,53. Hay un vehículo empotrado en la 19 Avenida al final del Boulevard San Cristóbal en la zona 8 de Misco. El vehículo colisionó contra el paredón, lo que provocó que el mismo quedara cruzado sobre la vía, tal y como lo vemos en la imagen. En el lugar ya hay presencia de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, apoyando en ese sector. Tome en consideración que hay cierta restricción de tránsito en el área, para que usted lo sepa. Este accidente vial en la 19 Avenida Final, Boulevard San Cristóbal, zona 8 de Misco. Son las 5 de la mañana con 58 minutos y tenemos más. Y creo que es la hora perfecta para repasar lo que va a ocurrir con el clima en nuestro país, cómo se va a comportar con nosotros hoy el clima. Bueno, Sara Guerrero. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días para ustedes y buenos días para nuestros televidentes. Momento de informar lo que sucede en el clima a lo largo del territorio nacional. Iniciamos, como siempre, con esta imagen satelital, en donde podemos ver el ingreso de humedad por ambos litorales al territorio guatemalteco. Esto se debe al sistema de baja presión que estamos experimentando en Guatemala, que se mueve y pues avanza sobre el océano Atlántico. Tenemos también información específicamente para Ciudad de Guatemala. Colocamos en pantalla rápidamente la temperatura actual en este momento es de 16 grados centígrados. Como les mencionaba, debido a este sistema de baja presión, tenemos acumulados de lluvia específicamente en los departamentos de Huehuetenango, también en San Marcos, en Quetzaltenango, Baja Verapaz, Suchitepeques, Chimaltenango, Escuintla, Ciudad Capital y el Progreso. Por lo que si usted vive en estos departamentos, le rogamos tener pues las precauciones debidas si vive en zonas de deslaves, movimiento de tierras o propensas a inundaciones. En Ciudad de Guatemala tenemos cielos nublados, alternando con lluvias en la tarde y noche que se mantendrán, y las posibilidades de tormenta también, con una máxima durante el día de 24 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados. Tenemos la posibilidad de lluvia hoy, es del 100%. El amanecer lo observamos a las 5:49 y los últimos rayos del sol los tendremos a las 6:06 de la tarde. Le tenemos también información respecto a la luna, una luna creciente con una iluminación del 14.86%. Y recomendaciones, como todos los días, para nuestros televidentes. Las constantes lluvias que se han registrado a nivel nacional han generado alta saturación de lluvia en los suelos, principalmente en los departamentos del norte y también del Caribe, en donde se mantienen porcentajes de 90 a 100%. Así que pues les recomendamos especial precaución en estas áreas. Y tenemos también una imagen extra que compartir con todos ustedes. Es referente a la tormenta tropical Isaac. Esta tormenta tropical se localiza 420 kilómetros al este
noreste de Martinica, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se mueve en dirección oeste, ingresando al Mar Caribe durante los próximos días. Isaac avanza a 31 kilómetros por hora y la trayectoria que mantiene, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y que comparte a través de redes sociales, es a través de las Antillas Menores. Luego pues avanzará al centro del Mar Caribe y para los lunes se prevé se localice entre Honduras y Cuba. Así que pues actualmente esta es la información que comparte el Centro Nacional de Huracanes, información que compartimos también nosotros con ustedes a esta hora de la mañana a través de Viva la Noticia. Más adelante. La Dirección Departamental de Educación de Quiché está analizando suspender el desfile cívico del 15 de septiembre en la cabecera departamental ante la convocatoria que se realiza en redes sociales para realizar una manifestación en contra de Jimmy Morales. Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán se prepara para manifestar pacíficamente en contra del llamado Pacto de Corruptos y sumarse al gran paro nacional programado para este 20 de septiembre. Llamamos a toda la población en general a mantenerse atentos y atentas a la convocatoria al paro nacional. También aprovecharán la protesta pacífica para exigirle a los partidos políticos que retiren sus vallas publicitarias, aunque estén amparadas por la ley. Que retiren desde ya las vallas que ya están puestas en los diferentes puntos estratégicos y entradas de este municipio. Eso es una de las primeras acciones que vamos a tomar como movimiento social intercultural de este municipio de Ixcán, que se retiren ya las campañas anticipadas. Asimismo, sugieren a las comunidades protestar en contra de la actual crisis política a nivel nacional durante estas fiestas patrias. Los que entendemos el sentido y el significado de este 15 de septiembre, en Guatemala no hay independencia. Sí hay independencia, pero para los corruptos que venían robando desde 1821. Aquí en Ixcán nosotros estamos preparando una manifestación de inconformidad por la celebración del 15 de septiembre. Bueno, y precisamente tenemos que decir que esta nota corresponde a un movimiento social de Ixcán Quiché que anunció una serie de manifestaciones, como bien logramos escuchar, pero también están analizando suspender el desfile cívico en Quiché, así lo ha anunciado la Dirección Departamental de Educación de Quiché. Analiza precisamente suspender el desfile cívico del 15 de septiembre en la cabecera. Veamos. Ha circulado una convocatoria en las redes sociales donde invitan a una manifestación para el próximo 15 de septiembre en Santa Cruz del Quiché. Esta se realizaría en el recorrido del desfile cívico, protestando en contra del gobierno de Jimmy Morales. El director departamental de Educación dijo que analizarían su suspensión. Nosotros sí nos preocupa un poquito porque vamos a llevar a niños y a jóvenes y no los queremos exponer ante una situación que se pudiera dar. Entonces estamos analizando lo que vamos a hacer en reunión con directores y los señores coordinadores, específicamente solo del municipio de Santa Cruz del Quiché. El año pasado se suspendieron el desfile del 15 de septiembre y la izada del pabellón nacional el 14 de septiembre, ante manifestaciones de vecinos de Santa Cruz del Quiché. Esta dirección departamental, conjuntamente con el señor gobernador y el señor alcalde del municipio de Santa Cruz de Quiché, estamos realizando el análisis sobre lo que pueda suceder tanto el 14 a las 6 de la tarde como el 15 en la mañana. Realmente el año pasado pues, fue triste y lamentable lo que sucedió. Ninguna organización se ha acreditado la convocatoria en redes sociales. La presidenta Roxana Valdetti alega inocencia y se defiende ante el tribunal de los señalamientos imputados en el juicio Agua Mágica, acusada de tráfico de influencias, asociación ilícita y también fraude. Con un centavo de dinero. Roxana Valdetti se defendió, asegurando que nunca le van a poder probar ninguno de los hechos, señalada de dirigir el fraude en Amatitlán y de ejercer el control sobre AMSA. En toda la prueba presentada por el Ministerio Público, yo quisiera que me enseñaran una comunicación, donde yo estoy dando órdenes a alguien de AMSA o a alguien fuera de AMSA, Aseguró que tuvo todo el tiempo para irse a Italia, pero decidió quedarse porque de lo contrario iban a creer que era culpable. Si yo hubiera querido, señor juez, yo agarro un avión con los millones que dicen que tengo, me monto en ese avión, hoy estuviera haciendo uvas en Italia y estuviera produciendo vino porque soy proactiva, seguramente ya tuviera un negocio.
Baldetti dijo que ella había detenido el proyecto de Agua Mágica y señaló a Mario Tarsic de haberse robado el dinero de los guatemaltecos sin que se haya logrado su captura. ¿O qué trazó el Ministerio Público para no traer al gran defraudador de este evento? Que se llama Mario Tarsic, porque fue el que se llevó el dinero. ¿Por qué si Mario Tarsic no logramos el acuerdo, PGN no ejecutó la fianza? Porque se le ordenó. Finalmente indicó que se trata de una persecución política y le solicitó al tribunal que la absuelva de todos los cargos. Pero probarme no me van a poder probar nada porque nunca hice nada fuera de la ley. El juicio continuará el miércoles 19 de septiembre. Bueno, y en esta misma sesión, Roxana Baldetti defendió el líquido para la limpieza del lago de Amatitlán y lamentó que el tribunal no le permitió la producción de los videos del especialista que precisamente comprueban, según ella, esta agua mágica. Solo fui 2 veces a Amatitlán. La primera fui en privado y aquí no estaba solo el inventor de la fórmula, no estaba Mario Tarsic. Y entonces me dijo, ahora vamos a ir donde hemos estado trabajando. Y ahí sí, señor juez, le puedo dar fe y testigo de que si ustedes van al área donde desemboca el río Villalobos, había una parte que ellos ya habían estado trabajando. Y de verdad no le miento. De lo que está la mesa para abajo, usted podía ver el agua y abajo el sedimento. O sea, el sedimento empezaba a bajar. En las partes que no habían echado, lo verde estaba hasta arriba. Dijo además al tribunal que su ex asistente Rina Sanchinelli les había mentido, asegurando que nunca le había ordenado que obedeciera las órdenes de su hermano Mario Baldetti Elías. Porque en la primera declaración que hace Juan Francisco Sandoval vía Skype a Italia, dice claramente que yo nunca le ordené que le hiciera forward a Mario Baldetti, mi hermano, sino que, y le pregunta a Francisco Sandoval, ¿y usted por qué lo hacía? Ay, no sé, porque se me ocurrió, y lo puede escuchar, señor juez, en esa primera declaración, le mintió también en eso, porque yo nunca le ordené a Rina que le dieron un correo a mi hermano, que ni oculto, ni escondido, ni de ninguna manera le mandara nada a mi hermano, porque no tenía nada que hacer mi hermano en esto. Ella, por suposiciones, porque aquí Verónica Taracena se lo dijo, por suposiciones, pensó que mi hermano y yo estábamos interesados en AMSA. Y Roxana Baldetti también defendió a su hermano Mario Baldetti Elías, indicado que a él lo habían utilizado porque no necesitaba, dicen, AMSA para vivir. Mario le enviaban correos. Pero será Mario el que tiene que decir por qué le enviaban correos. Yo no me voy a hacer responsable de eso, ni de los que le enviaron los correos. Él que explique, porque yo no di órdenes que Mario se fuera a meter a AMSA, ni tampoco di órdenes que le estuvieran mandando correos. Sí le quiero decir, ¿por qué empezaron a mandar los carros al taller de mi hermano? Porque el señor Ríos, que vino aquí como testigo, que dijo que trabajó con mi hermano 12 años porque mi hermano tuvo una empresa que le prestaba servicio al banco donde él trabajaba, y mi hermano con el corazón bueno que tiene, porque lo tendría que conocer, señor juez, es mi hermano más pequeño, lo quiero mucho, mi hermano con el corazón bueno empieza a buscarle un trabajo a este señor. Si eso es tráfico de influencias, bueno, pues ese fue el tráfico que hizo mi hermano. Autoridades de tránsito de Ciudad de Guatemala reportan que para hoy se espera un total de 27 desfiles cívicos de independencia por parte de varios centros educativos. Van a recorrer las principales calles y avenidas del centro histórico. Se ha señalado que en caso de no ser necesario, pues se aconseja que evite usted circular por esa zona. Además, indica que los desfiles iniciarán a eso de las 8 de la mañana y se pueden extender hasta las 7 de la noche de este día. Así que si no tiene que circular por el centro histórico en este día, no lo haga. 27 desfiles escolares van a recorrer las calles de la zona 1, autorizados por la Municipalidad de Guatemala. Así que sí, en efecto, si no es necesario, no hay que pasar por esta zona, a menos que usted quiera disfrutar del patriotismo, del civismo de estas actividades. 6:10 ahora.
Continuamos con más. El juzgado de mayor riesgo B le otorgó arresto domiciliar sin pago de fianza a Gustavo Martínez, exsecretario privado del expresidente Otto Pérez Molina, después de haber estado 3 años en prisión por el caso TCQ. Gustavo Martínez Luna deberá acreditar una residencia y solo podrá salir a trabajar. Y por ser abogado, el juez le fijó la jornada de labores de 7 a 17 horas. Además, tiene prohibido salir del país y hablar con otros procesados, en el caso terminal de Contenedores Quetzal. Y después de 3 años de estar en prisión preventiva sin haber recibido dinero, pues se siente pesado. Pero siempre le dije a los medios y al pueblo de Guatemala que yo iba a enfrentar la justicia, iba a dar la cara, y aquí seguiremos haciendo esa tarea y tratando de salir adelante frente a las indicaciones. Hoy vimos una independencia del juez Gálvez. Otros 2 implicados también dejaron la prisión preventiva. Se trata de Lázaro Manuel Reyes Mata, quien tendrá que pagar una fianza de 100,000 quetzales, y Mario Urbano San José, una de 50,000 quetzales. El juez le denegó la medida sustitutiva al empresario español Juan José Suárez, ligado por asociación ilícita, cohecho activo y fraude. Tendrá que continuar bajo prisión. Bueno, y en otras confesiones, nosotros tenemos entendido que Alejandro Sinibaldi creó más de 45 empresas que le sirvieron para lavar dinero. Así lo indicó su ex asistente. Además, utilizó a sus trabajadores como testaferros, uno de ellos, Yupe Ramírez, que también aparece en la sociedad que sirvió para ampliar la finca de Zaragoza de Otto Pérez Molina. Las sociedades anónimas en las que era el beneficiario directo Alejandro Sinibaldi sirvieron para captar el dinero proveniente de los sobornos. Sociedades en las que utilizó a sus trabajadores para ocultarse, relatan los colaboradores eficaces, su abogado y su ex asistente. Del periodo de 2005 a 2008, cuando él es diputado por el Congreso de la República, se crean varias empresas, se crean a través del licenciado Juan Arturo Jägerländer, y otras empresas se crean a través del licenciado Rodolfo Ortiz. Se crean siempre empresas relacionadas al tema de la publicidad, en su mayoría. Sin embargo, también se crean 2 sociedades en las cuales yo soy la representante, que él me indica que la creación de las mismas iba a ser para recibir y para hacer pagos relacionados a temas personales de él, por lo que él me indicó sería así porque él era candidato a diputado, posteriormente fue diputado, y su nombre no podía quedar vinculado a estas empresas. De hecho, su nombre no aparece vinculado en ninguna de las sociedades. A lo largo de los 12 años que yo trabajo con él, más o menos se crean alrededor de 45 sociedades anónimas, todas propiedad del señor Alejandro Sinibaldi, de las cuales 2 o 3 sí aparece él directamente. Estaban Imágenes Urbanas, Espectaculares Urbanos, Gigantes Urbanos, Servicios Troya, Inversiones Napoleón. Efectivamente, dichas empresas aparecen en Guatecompras. Entre el común denominador está Yupe Ramírez, que fue su trabajador y que aparece además como representante legal de Media Airport System. Pero además Ramírez sirvió de testaferro para comprar 2 parcelas que sirvieron para ampliar la finca de Otto Pérez Molina en Zaragoza. Con las sociedades, Alejandro Sinibaldi también habría comprado un avión privado, declaró su concuño. A finales del 2012, Alejandro me pide que debemos hacer unos pagos de dicha cuenta. Me dieron las instrucciones de hacer los pagos a nombre de Aircraft Insurance Title y se me indicó de forma superficial que era la compra de un avión privado en el que él y los señores Archila, específicamente Rolando y Eric Archila, serían copropietarios con él de dicha aeronave para su uso privado. Para poder terminar la construcción de su casa. En este periodo también vende la empresa de Imágenes Urbanas, se la vende a los señores Archila, y para esta venta, la venta inicia aquí en la ciudad de Guatemala, pero se concluye en Panamá. Después de la venta de Imágenes Urbanas, el señor Sinibaldi se queda siempre con los nombres de las sociedades, se queda con Inversiones Napoleón, con Espectaculares Urbanos y con Imágenes Urbanos, pero él sigue teniendo el manejo de lo que son las cuentas bancarias y la documentación legal. Las empresas no solo fueron registradas en Guatemala, sino después se creaban en Panamá, como Summerhill, del cual Annalise Herrera sirvió de testaferro. La ex asistente indicó que el encargado de las offshore fue Jägerländer.
Efectivamente aparece también como el notario que inscribió a las empresas en Guatemala. Esto según Guatecompras. Parte de los documentos que se entregó al Ministerio Público también fueron fotografías de los viajes de Sinibaldi, como documentación del tipo de vida que llevaba. Alejandro Sinibaldi junto a Christian Ross creó la empresa Media Airport System para obtener el control de la publicidad en el Aeropuerto Internacional La Aurora. La sociedad sirvió además para lavar dinero, esto lo relató el concuño Juan Arturo Lerger, que señaló a la petrolera Perenco. Tener el control de la publicidad dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora fue el negocio que Alejandro Sinibaldi obtuvo a cambio de colocar señalización del lugar. Así lo declaró el concuño y colaborador eficaz Juan Arturo Jägerlener. Después, en el año 2007, dado que él y su socio, que es la persona que se llama Christian Ross, ya tenían experiencia en el negocio de las vallas publicitarias, y dado que se estaba en proceso de terminación la remodelación del Aeropuerto Internacional La Aurora, ellos me piden que forme una sociedad anónima guatemalteca, se iba a denominar Media Airport System. Llegan a un acuerdo con las autoridades encargadas y una vez está terminada la remodelación del Aeropuerto Internacional La Aurora, firman un contrato que obliga a entregar calidad de donación todos los módulos de señalización del aeropuerto. Como contraprestación, la entidad Media Airport System recibiría espacios específicos a fin de instalar en ese momento los módulos de publicidad. Además, el relato de Jägerlener señala de forma directa a José Buitrón y a la petrolera Perenco de pagar sobornos. Alejandro Sinibaldi y don José Buitrón ya habían llegado a un acuerdo a fin de que don José Buitrón adquiriera el 100% de las acciones de la entidad Media Airport System. Don José Buitrón, quien me informó lo que estaba sucediendo, no era la compra de dicha empresa, sino que era el pago de un soborno a favor de Alejandro Sinibaldi por autorizar o conseguir que en el Congreso de la República se prorrogara el plazo del contrato de la entidad petrolera denominada Perenco. Dicho pago fue exactamente de $4.5 millones aproximadamente. Según lo señalado por el concuño, Media Airport System sirvió para lavar dinero. La ex asistente de Roxana Valdetti, Daniela Beltranena, recuperó su libertad. El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que no existe peligro de fuga y resolvió otorgarle arresto domiciliar. Había solicitado una medida que sustituya la prisión preventiva por razones de salud. La audiencia se realizó a puerta cerrada en el juzgado de mayor riesgo B. Su defensa argumentó razones humanitarias. Hace meses que Beltranena se encuentra en evaluaciones médicas. El juez resolvió otorgarle arresto domiciliar y saldrá esta misma noche, es más, sin fianza. 6:18, revisamos ahora las páginas de Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Titular de Prensa Libre para este jueves: nadie es superior a la ley, declaran obispos. Conferencia Episcopal llama a evitar mayor confrontación en el país. Página 6 con los detalles. Foto central. Primer plano, más de 1,000 policías y militares, calles próximas al Congreso, fueron cerradas por un fuerte cerco de seguridad por la sesión solemne de Independencia. Corrupción, 10 años de cárcel para expresidente salvadoreño, detalles en la página 18. No se pidió CICIG renovada, embajador Jorge Skinner Cle, lo afirma en la página 7, y valioso hallazgo maya en La Corona, lo encuentra usted en la página 34. Bueno, y nos vamos al primer plano de Prensa Libre y dice lo siguiente: apelan a soberanía, paz y a la religión. Discursos se dan en sesión con la ausencia de diputados y sectores y entre un fuerte despliegue de seguridad. Reflexionemos, decían algunos en la Guatemala que queremos dejar a las futuras generaciones. Esto lo decía precisamente José Antonio Pineda, presidente del organismo judicial. Además, Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, decía en parte de su discurso: la ideología de moda anhela destruir la familia y las tradiciones. Avanzamos en más páginas de Prensa Libre, revisamos la página 4, primer plano. Seguimos en el Congreso, controversia por despliegue policial. Congreso fue resguardado por al menos 1,500 policías, además de efectivos militares. Y ahí lo vemos en la fotografía superior y también en la inferior, con manifestantes de Codeca que llegaron a la Plaza de la Constitución desde diferentes puntos de la capital. Es lo que en parte trae hoy Prensa Libre.
Una noticia más en actualidad. CEG teme violencia ante confrontación. Obispos resaltan que la ley debe ser respetada por el presidente, la CICIG, Congreso, jueces y todos los ciudadanos. 6 de la mañana con 20 minutos. Tenemos más portadas, pero del mundo. Gracias, compañeros. Momento rápidamente de informar lo que sucede alrededor del mundo a través de las portadas internacionales que les presentamos diariamente. Rápidamente colocamos en pantalla la primera de ellas para repasar los titulares más importantes. Y tenemos el Clarín desde Argentina. Buscan al submarino en una zona que los ingleses y Estados Unidos habían indicado. Es una de las noticias principales, esto referente pues al rastreo de la nave desaparecida en el Atlántico Sur. Además, en la fotografía central, guardias llenas y 6 muertos por la bacteria mortal. Y en el plano internacional, en esta portada, cumbre contra los abusos en la iglesia. Continuamos este recorrido y tenemos en pantalla ahora nuestra segunda portada y tenemos el nuevo Herald desde Florida como nuestra portada del mundo. Lo único que no perdí fue la vida, comenta una de las personas, esto pues a un año del paso del huracán Irma por Los Cayos. Hablando también del área internacional, rumbo al cine, la vida de los 5 espías cubanos y la crisis económica y social en Venezuela, miseria de pobres y enriquecimiento de la élite chavista. Y para finalizar tenemos en pantalla pues nuestra tercera portada, el Nuevo Diario como nuestra portada centroamericana. La OEA pide acelerar reforma electoral, mientras que la Embajada de Estados Unidos volverá a entregar visas. Y promotores de la CPDH condenados a 10 años de cárcel. Esta es la información internacional que compartimos con ustedes. Continuamos con más. Gracias, Sara. Si se les pide que se vayan, salgan. Esto instó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante las órdenes de evacuación de una amplia zona de la costa este, horas antes de la llegada del huracán Florence, calificado de extremadamente peligroso. Tablones de madera en las ventanas y sacos de arena bajo las puertas. La costa este de Estados Unidos se prepara para la llegada de Florence, un huracán de categoría 4 calificado de extremadamente peligroso. Las operaciones de evacuación afectan a más de 1,5 millones de personas en Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, los estados más amenazados por la tormenta, que debería llegar aquí a última hora del jueves. Salgan de su paso, no jueguen con ella. Es una de las grandes, tal vez la mayor que se ha visto, cantidades tremendas de agua. La tormenta llegará y se irá. Queremos que todos estén a salvo. Estamos totalmente listos. Alimento, medicinas, todo lo que puedan imaginar. Estamos preparados. En este balneario de Carolina del Norte, la arena y el mar invitan al descanso. Pero nada más lejos para los vecinos de Wrightsville Beach. Este es el peor por lejos. Hace 13 años el huracán se llevó mi techo y soplaba a 190 kilómetros por hora. Este será de 240 kilómetros por hora. Podría volarme el techo y posiblemente la pintura y el cerco alrededor de la casa. Esta pareja no tuvo dudas. Desarmó la casa y cargó todas sus pertenencias y sus perros en un camión para instalarse por unos días en casa de unos amigos tierra adentro. El vecino de arriba se quedará, le estamos dejando nuestro generador. No creo que sea una idea muy inteligente, pero él se queda porque no está en la planta baja. Entre agosto y septiembre de 2017, 3 potentes huracanes, Harvey, Irma y María, causaron la muerte de miles de personas y dejaron daños por miles de millones de dólares en el Caribe y el sureste de Estados Unidos. Bueno, fíjese que ambientalistas esparcieron ramas, troncos y hojas afuera de la Fiscalía de Colombia para renunciar a la deforestación en la Amazonia, que en el 2017 perdió un territorio equivalente a Hong Kong. Un cementerio ecológico frente a la Fiscalía de Colombia. Con esta manifestación, la organización Avaz presentó una denuncia penal por la deforestación de la Amazonía. Para realmente detener la deforestación en Colombia necesitamos detener a los taladores. Y esta es una tarea de la Fiscalía, investigar quiénes son las redes de crímenes, grupos criminales detrás de la tala de árboles. La organización pide que se investiguen 4 crímenes ambientales contra el llamado pulmón del mundo: invasión de áreas de especial importancia ecológica, daños en los recursos naturales, contaminación ambiental e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Estamos llevando de una forma gráfica lo que estamos haciendo con la Amazonía.
para que sea visible y podamos tomar conciencia de cómo está quedando nuestra Amazonía y haya una presión desde los medios y desde el público para que la Fiscalía investigue lo que está sucediendo. Con una extensión de 2,7 millones de hectáreas que abarcan 5 municipios amazónicos en las regiones del Guaviare y Caquetá, el mayor parque natural del país conserva una de las principales diversidades biológicas del planeta y lugares sagrados para las poblaciones indígenas. En 2017, la Amazonía perdió un territorio casi equivalente a Hong Kong. La Comisión Ballenera Internacional reunida en Brasil fracasó en el intento de forjar una visión común ante las diferencias entre los países a favor y en contra de la caza de ballenas. La Comisión Ballenera Internacional, que se reúne en Brasil, fracasó en el intento de forjar una visión común ante las diferencias entre los países pro y anticaza de ballenas. La organización, creada hace 72 años, se debate entre la propuesta brasileña, que insiste en que la cacería comercial de cetáceos ya no es necesaria, y la de Japón, que propone un paquete de doble vía para la conservación y la caza comercial de ballenas, que sería administrado por un nuevo Comité Sostenible de Ballenas. El miércoles la organización votó para respaldar la caza de ballenas, pero solo para pequeñas capturas de subsistencia que realizan algunas comunidades, principalmente en el Ártico. La votación de 68-7 confirmó un compromiso de largo plazo con la llamada caza aborigen de subsistencia, por razones nutricionales y culturales, una excepción a la prohibición de la práctica para fines comerciales. Este es un gran día para nosotros, es algo con lo que hemos luchado durante muchos años y para poder ver este día en el que somos capaces de trabajar nuestras vidas en paz sin la ansiedad. Go about our lives in peace without the anxiety. Durante los próximos 6 años, las comunidades de Alaska, Rusia, Groenlandia y Bequia, en San Vicente y las Granadinas, tendrán una cuota de captura de cientos de cetáceos mink, ballena jorobada y de Groenlandia. Algunas ONG temen que el voto facilite el regreso de la caza comercial de ballenas a gran escala. Japón argumenta que hay signos de recuperación en algunas poblaciones, pero realmente la ciencia no está de acuerdo. El periodo de tiempo del que habla Japón es simplemente equivalente a una generación para la mayoría de estas especies, por lo que es demasiado pronto para discutir sobre la recuperación. A fines de esta semana, Japón, con el respaldo de Islandia, Noruega y otras naciones, quiere utilizar muchos de los mismos argumentos culturales para reclamar un retorno a la caza comercial de ballenas. Lo que está pasando ahora, y muchos van a estar contentos con esta noticia, satisfechos al conocer que el tránsito está fluido en carretera a El Salvador. A estas horas, en otros días, el panorama sería distinto. Autoridades de Provial reportan que a la altura del kilómetro 15 de Ruta El Salvador, el tránsito se reporta con bastante fluidez. Reportan que en horas de la noche se estuvo la presencia de lluvias, lo que provocó que esta mañana el asfalto amaneciera mojado. Se recomienda conducir con moderación para evitar accidentes. A pesar de que llovió, a pesar de que el asfalto está mojado, pues vemos que hay fluidez en carretera a El Salvador. Así es que puede salir de casa con un poquito de más calma, porque esta mañana, bueno, el panorama ha cambiado y es diferente a los de días anteriores. 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos a continuar con más noticias aquí en BLN en este jueves 13 de septiembre. Seguimos con más entonces esta mañana para ver qué es lo que está ocurriendo. Momento de dirigirnos al interior de la República para presentarles la información departamental más importante de este día. Iniciamos entonces informándoles que la primera conferencia iberoamericana de economía, de los ministerios de Economía y Turismo que reúnen a los 22 países en Antigua Guatemala para analizar las opciones y estrategias e impulsar el desarrollo integral de la micro, mediana y pequeña empresa del sector turístico en nuestro país. De esos ministerios esperan declarar a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector turístico como una de las prioridades a impulsar en términos de empresarialidad para consolidar una región próspera, inclusiva y sostenible.
Nuestros aspectos fundamentales es sensibilizar a los dirigentes, a los jefes de Estado de la importancia que tiene el turismo en la economía y en el desarrollo social y sostenible de cada uno de los países y por supuesto en la contribución del turismo a los objetivos de desarrollo sostenible. La industria del turismo se ha convertido en el país en un motor económico en el campo de la prosperidad y una potencia transformadora en el nivel de vida de las comunidades. Es importante para nosotros porque Guatemala definitivamente tiene una gran cantidad de recursos naturales y culturales que pueden ser aprovechados y que pueden ser explotados, obviamente bajo siempre el tema de sostenibilidad, la sostenibilidad en conservación, tanto ambiental como cultural. El turismo está contenido en el Plan Catún 32 y es parte de uno de sus ejes que busca fortalecer la economía nacional. Realmente el día de hoy resaltamos la industria y la actividad del turismo como ese futuro que necesitamos no solo en Iberoamérica, sino en Guatemala. Tenemos una riqueza cultural, ancestral, una riqueza natural muy grande. Esta conferencia precedía la Cumbre Iberoamericana Empresarial y de Jefes de Estado a celebrarse en Antigua Guatemala en noviembre próximo. Trasladamos ahora al departamento de Escuintla, en donde más de 4,000 personas han acudido a la feria de empleo que desarrolla la industria azucarera en 4 municipios de este departamento. Cabe destacar que en su mayoría son jóvenes que recientemente se han graduado y que buscan ser parte del desarrollo del país. Inició este lunes en Santa Lucía, Cotzumalguapa, y este miércoles fue en Escuintla, en donde de igual manera se ha reflejado la enorme necesidad de personas que buscan una fuente de empleo. Estudio solo jueves, viernes y sábados y durante la semana quiero tener ocupación y me encantaría encontrar un empleo que pueda otorgarme también la oportunidad de estudiar y trabajar a la vez y superarme como persona. Pues por la experiencia laboral, porque somos jóvenes y tal vez algunos no hemos trabajado y pues muchas empresas lo que piden es experiencia laboral. Y por la cual eso nosotros no la tenemos porque tal vez acabamos de salir de estudiar. El consejo de los representantes de la industria azucarera es que las personas se capaciten para poder tener mejores oportunidades de empleo. Pues estarse preparando día a día y seguir creciendo en sus conocimientos, que sí tomen cursos adicionales a la carrera. Por ejemplo, hay muchas entidades donde dan cursos técnicos que les ayudan a ser especialistas en algún área. Por ejemplo, en reparaciones o algún tipo de laboratorista, carreras que sí o cursos que sí ayuden a complementar su formación. La feria concluirá este jueves en La Gomera, actividad que se realizará en el Instituto Nacional de Diversificado de Colonia 15 de septiembre, por lo que hacen la cordial invitación a quienes necesiten un trabajo a que puedan acudir y aplicar a una plaza. Bueno, y tenemos que retomar el tema del clima en nuestro territorio. Ayer en gran parte precisamente de nuestro país caía la lluvia y con esto, bueno, la preocupación de quizá cómo nos podremos ver afectadas por esta tormenta tropical Isaac. Para hablar de ello tenemos en la línea a David de León, vocero de la Conred. David, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, un gusto saludarles. Gracias, David. Bueno, mira, ayer la verdad es que la tormenta Isaac salió a relucir en las redes sociales, nos estaban advirtiendo que quizá podría afectar a nuestro territorio y quiero precisamente pues que podamos aclarar eso antes que nada, David. Esta tormenta tropical que llegó a ser un huracán, pero luego degradó, ¿podría afectar nuestro territorio? ¿Nos podríamos ver afectados por esta tormenta tropical? Bueno, es algo que estamos monitoreando y algo que habrá que establecer también la información que el Centro Nacional de Huracanes pueda compartir, aunque la actualización que nos da esta mañana es que la tormenta ya está afectando a algunos sectores en Antillas menores. La ubicación exacta, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, está a 40 kilómetros al este de Dominica, que son las islas que se encuentran en este lugar, ingresando al Mar Caribe. Y de acuerdo también con la misma información del Centro Nacional de Huracanes, esta tormenta puede debilitarse en las próximas 48 horas. Es algo que estamos dando el seguimiento. Y luego también la tendencia es que iba a desplazarse entre Honduras y Cuba. Ya la actualización
que comparte el Centro Nacional de Huracanes es que esta tormenta, la tendencia es a que pueda permanecer por el sector de Jamaica, siempre en el Caribe. En el caso de Guatemala, hasta este momento no debemos de tener ningún tipo de alarma o estar preocupados, claro, por esta tormenta o impacto que se pueda tener directo acá con nosotros, pero sí es importante estar atentos a la información que durante el fin de semana se pueda dar a conocer, la información que estaremos actualizando también acá a través de Guatevisión. Perfecto. Y David, entonces las lluvias que muchos sentimos, que muchos percibimos anoche, bastante fuertes, la verdad, copiosas, no corresponden o no tienen que ver precisamente a este sistema exacto del cual ya hablaste, sino que son entonces ahora ya normales de nuestra temporada. Así es, las lluvias y actividad eléctrica que teníamos en regiones del sur al centro del país, ayer en horas de la tarde, incluso en horas de la noche, esto está asociado a las condiciones normales de temporada de lluvia. No tenemos ninguna tormenta, ningún huracán como se daba a conocer o se compartía estas noticias en redes sociales, en donde las personas estaban alarmadas, incluso llamando acá con Red al 119 preguntando por esta situación. No tenemos ninguna tormenta, no hay ningún huracán, las condiciones de lluvia de ayer estaban asociadas a la temporada normal de condiciones. Lo que sí hay que considerar es que se tienen situaciones bastante cálidas en el transcurso de la mañana y luego con el viento que ingresa del norte, la humedad que se tiene también del Pacífico, genera que tengamos esta actividad eléctrica como la que ocurrió ayer y las lluvias bastante fuertes que se tenía en el país. ¿Cuánto tiempo más podemos esperar estas lluvias tan copiosas, David? Tengo entendido que vamos a tenerlas, a lo largo de septiembre y octubre. ¿Es esto correcto? O sea, ¿nos debemos preparar ante más tormentas, como mencionas, tormentas eléctricas y fuertes lluvias? Sí, consideremos todavía que el mes de septiembre y el mes de octubre tenemos condiciones de lluvia bastante fuertes para el país y en donde hemos tenido la mayor cantidad, por ejemplo, de incidentes o emergencias que durante la temporada de lluvia se pueda tener. Entonces es importante estar atento a los avisos, esas condiciones de lluvia que se van a presentar en horas de la tarde y noche, la temporada de huracanes que finaliza hasta el 30 de noviembre, entonces tenemos que siempre estar atentos a la información y estar atentos a cualquier formación ciclónica que se pueda tener, pero en el caso de Guatemala, tanto el INSIBUME como nosotros acá en Conred emitimos las alertas, los avisos correspondientes para que las autoridades lo tomen en cuenta. Mañana con 41 minutos. Y tenemos que seguir con más, viendo lo que pasa en la tecnología gracias a GIT Continental. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GIT Continental. Apple presentó el miércoles dos nuevas versiones de gama muy alta del iPhone, el iPhone XS y el XS Max, catalogados entre los modelos más avanzados creados por la compañía. El grupo, muy dependiente financieramente de su dispositivo estrella, fue presentado en dos tamaños, 5.8 pulgadas y un modelo Max con una gran pantalla de 6.5 pulgadas. Entre las novedades del nuevo teléfono también se encuentran mejoras en la reproducción de imágenes mediante las tecnologías Dolby Vision y el HDR10, altavoces con mayor amplitud de sonido estéreo y un incremento de la velocidad del sistema de reconocimiento facial introducido el año pasado. El iPhone XS y el iPhone XS Max saldrán en preventa el 14 de septiembre y el 21 de septiembre a la venta. Los precios de los nuevos iPhones oscilarán entre los $749 y los $1,099. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GIT Continental. Jimmy Morales llegó al Congreso de la República con el fin de dar un discurso por el aniversario de la independencia patria. En su intervención llamó a la comunidad internacional a respetar la soberanía del país en medio de un llamado a la unidad nacional. El presidente Jimmy Morales inició su discurso por el Día de Independencia asegurando que a los guatemaltecos los une la fe. Luego hizo un llamado a la unidad nacional y a respetar la democracia. Esa fe ha unido verdaderas marchas de cientos de miles de guatemaltecos, no de una iglesia, no de una religión o de un credo, sino de cientos
El gobernante aseguró que los diputados fueron electos y que hay 3 organismos, pesos y contrapesos, y no una perpetuidad en el gobierno. Luego dijo que Guatemala es libre, soberana e independiente, mientras miraba a representantes de otros países. Y agradecemos a la comunidad internacional que nos acompaña porque están celebrando con nosotros esa independencia, esa soberanía, esa posibilidad que nos da de poder apoyar a los amigos en los momentos que lo necesitan. Porque Guatemala es amigo de sus amigos y es aliado de sus aliados. Jimmy Morales también apeló a la vida y a la familia y volvió a llamar a la unidad. Eso nos une y nos da identidad para poder defender nuestra Constitución y a nuestra Guatemala. Hoy, con esa gran necesidad que tenemos de trabajar, de producir y de vivir en paz, hago un llamado más a la unidad, a la celebración cívica del 197 aniversario de nuestra independencia y poderles decir con la frente en alto y con todo el corazón, Dios bendiga a Guatemala, Dios les bendiga a ustedes. Durante su discurso, el presidente fue aplaudido por diputados del oficialismo. Lo mismo ocurrió cuando abandonó el hemiciclo. Bueno, de igual manera, el presidente del Congreso durante su discurso se refirió a que la lucha contra la corrupción no debe ser usada como un arma política. Además, dijo que la cooperación internacional no debe estar condicionada. Nadie, en su sano juicio y con sentido común, se opone a la lucha contra la corrupción. Pero de ahí a que esta lucha se utilice como arma política en contra de los adversarios ideológicos, hay un abismo de diferencia. La cooperación internacional se ha convertido en una necesidad, pero que sea una necesidad no significa que se practique como una imposición. La cooperación auténtica entre naciones no consiste en la donación condicionada de un dinero político. Las relaciones entre naciones nunca deben prevalecer sobre la vida y las leyes internas de una nación. Los convenios y acuerdos internacionales expresan intereses concretos y coyunturales, mientras que las leyes de una nación expresan la naturaleza, la voluntad y la historia de un pueblo. En la sesión solemne por el Día de la Independencia se tuvo una gran ausencia de diputados de la oposición, embajadores y otros funcionarios. Algunos se quejaron por la masiva presencia de militares en las afueras del hemiciclo parlamentario. La sesión solemne para conmemorar los 197 años de independencia se desarrolló en el Congreso. La ausencia de invitados especiales como fiscal general, magistrados, PDH y embajadores fue notoria. El procurador de los derechos humanos no acudió por considerar que la presencia de militares era para intimidar a la población. Lo mismo dijeron diputados que lamentaron el abuso de las fuerzas de seguridad para proteger el Congreso. Las curules de diputados de oposición estuvieron vacías durante el acto. Leocadio Huracán dijo que no respalda la corrupción ni la impunidad, ni tampoco el abuso de las fuerzas de seguridad que intimidan a la población que ejerce sus derechos. Carlos Barreda se manifestó en contra de la presencia militar, mientras Amílcar Pop dijo que no asistió por el abuso de la presencia militar y ante la inconformidad social. Diputados que sí asistieron defendieron la presencia de militares fuertemente armados en la zona 1. Cuando llega el señor presidente de la República de Guatemala y de diferentes países, creo que hay ciertos protocolos de seguridad que establecen. Yo agradezco al Ejército y a la Policía Nacional Civil que hayan brindado este resguardo a los diputados. Los cabiles son sus soldados y mientras más se muestren, más orgullosos nos debemos de sentir de nuestros soldados. El Ejército tiene derecho a lucirse por las calles, son mis soldados. Pobrecitos, ahí le tienen miedo a los soldados. ¿Dónde está la flor de la mañana que no le pegue el rocío? Bueno, y más de 2.000 agentes de la Policía Nacional Civil acompañados de militares y agentes de la SAA se encargaron de limitar el paso vehicular y peatonal en algunas calles del centro histórico. El recurso humano de la Policía Nacional Civil fue utilizado este miércoles para resguardar los alrededores del Congreso de la República. El portavoz de la Policía Nacional Civil aseguró que alrededor de 2.500 agentes de 39.000 elementos que pertenecen a las filas de la institución policial estuvieron resguardando el hemiciclo. La séptima, octava, novena y décima avenida, así como la octava, novena y décima calle, fueron cerradas por agentes de la Policía Nacional Civil, elementos del Ejército con armas de alto calibre y agentes de las SAAS. El viceministro de Gobernación, Camilo Rivera, señaló que en ningún
momento se violó el derecho de locomoción hacia los manifestantes que se presentaron al centro histórico, a pesar del cierre vehicular y peatonal. El derecho de locomoción está garantizado, pueden circular en cualquier lugar, sin embargo, por el momento hay cercos policiales los que están resguardando el área donde se va a llevar a cabo la sesión solemne del Congreso de la República. Rivera señaló que no lo ve como que fuera un exceso de elementos policiales, que únicamente es una manera de prevenir y mantener el orden público. La coordinación está para resguardar el proceso de manifestación a todos los manifestantes. El ejército está en áreas del Congreso de la República. Bueno, y precisamente para abordar este tema, nosotros esta mañana nos vamos a enlazar con el abogado y analista jurídico social Benjamín Reyes. Benjamín, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y tomar nuestra llamada. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Saludos a la audiencia de Guatevisión, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, mira, sabemos que hay controversia respecto a la presencia de militares y también la fuerza de la Policía Nacional Civil, los agentes que ayer salieron precisamente a quizá colocar orden, así lo han dicho las autoridades durante estas manifestaciones, o a evitar que estas manifestaciones salieran de control. Y muchos están ya diciendo que fue un uso de fuerza quizá desmedida, una manera de intimidar a quienes estaban precisamente protestando. ¿Cómo ves tú esta acción? Es decir, sacar a más de 2.000 agentes de la Policía Nacional Civil, esto de acuerdo a un oficio que fue girado por la Subdirección General de Operaciones de la PNC, precisamente más de 2.000 agentes resguardando los alrededores del Congreso. ¿Cómo ves tú precisamente el número de agentes que fueron desplegados? Mire, realmente no se ve con buenos ojos. Creo yo que se está mandando un mensaje que no es positivo, no es el que realmente se debe de dar en tiempos de democracia. La seguridad pública, la Policía Nacional Civil tiene muy claros sus mandatos. Sabemos que hay muchas necesidades de seguridad en todo el país. Hay zonas en la capital en donde la criminalidad es muy alta y que se concentre solamente en un área solo para poder proteger a muy pocas personas, yo lo veo que no es la forma correcta. Además, pienso yo de que ese mensaje de fuerza, ese mensaje que no es bien recibido por la población. ¿Crees tú que estaban intentando intimidar a los manifestantes? Pues yo no vi ninguna actitud intimidatoria, pero sí vi un abuso excesivo en personas o miembros de la policía en la zona 1, cuando realmente zona 9, zona 10, ustedes se pudieron dar cuenta, pues habían hechos criminales que pudieron haber sucedido y que si ellos hubiesen enfocado correctamente la distribución de las fuerzas de seguridad, pues posiblemente así pudieran dar seguridad a la población y no concentrarse en espacios muy pequeños que definitivamente envían un mensaje pues, de represión. Te pregunto si fue una acción intimidatoria porque aparte de la PNC pues teníamos también a los militares y también la presencia de caiviles y estos muchos lo están llamando precisamente una acción intimidatoria porque me imagino que los manifestantes al ver precisamente la fuerza armada que se encontraba en los alrededores de donde estaban protestando se sintieron de alguna manera, como hemos mencionado, intimidados, quizá cohibidos ante la protesta que hacían. Claro. No, eso sí es lamentable, o sea, ver ahí a fuerzas especiales, militares, con armas de uso militar, de asalto, eso sí realmente genera un clima de inestabilidad, un clima de amenaza, de un abuso de la fuerza, que sí pone en qué pensar a toda la población, porque estamos retrocediendo a etapas que uno cree ya superadas. Creo yo que en ese sentido el señor presidente sí está perdiendo mucho el control de lo que es gobernar. Especialmente Guatemala es un país democrático, si bien es cierto habían manifestaciones, no se puede poner a las fuerzas de seguridad del ejército, que es otro su rol, para que esté cuidando las calles. Pues si es su seguridad, está la SAAD, ellos no son parte de la SAAD.
Entonces creo yo que es importante mandar un mensaje de unidad, un mensaje de concordia, un mensaje que esté dentro del marco de la ley y sobre todo en un ámbito democrático. Creo que ese tema sí hay que reflexionarlo porque las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil tiene su rol bien delimitado, el Ejército también lo tiene, es el encargado de cuidar las fronteras, pero no puede estar en un espacio tan próximo al poder, en donde sí genera ese clima de amenaza, ese clima de militarización, y más cuando estamos hablando de un momento tan especial, tan particular como son las fiestas de independencia de nuestro país, ¿verdad? Creo yo que ese tema sí merece un punto adicional y un análisis muy puntual. Perfecto, Benjamín. Y solo ya por último quisiera preguntarte, ¿tú crees que esto va en contra de lo que dicta la Corte de Constitucionalidad al favorecer por ciertos amparos que colocó el Procurador de los Derechos Humanos, donde se solicitaba que estas manifestaciones o que las autoridades realmente garantizaran la libertad durante estas manifestaciones y no una intimidación? ¿Tú crees que esto va en contra de lo que resuelve la Corte? Creo yo que son situaciones diferentes, ¿verdad? Porque realmente el garantizar las manifestaciones se le corresponde a la Policía Nacional Civil, que se respete esa libre expresión y manifestación que hay de ambas partes, en donde no exista ningún tipo de daño a la propiedad privada, la provocación hacia las demás personas, daños a las personas. Eso corresponde a todos, tanto quienes manifiestan y también contra de quienes se manifiestan. Yo no vi realmente alguna cuestión que pudiera poner en riesgo eso. Creo yo que si se usó la fuerza pública, los caiviles, eso sí genera un clima diferente que realmente afecta, creo yo, a esa tranquilidad y a esa paz social que debe tener toda la población de Guatemala. Perfecto, Benjamín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Era Benjamín Reyes, abogado y analista jurídico social. Tenemos que seguir con más y repasamos la pregunta del día. Y los resultados de lo que la gente opina, lo que usted tiene que decir respecto a este tema, lo vemos en pantalla justo ahora. La pregunta era, ¿cómo califica el fuerte dispositivo militar que se ubicó en las afueras del Congreso mientras se realizaba la sesión solemne? ¿Era necesario o innecesario? Necesario, 56%, 44% de ustedes lo considera innecesario. Continúa opinando a través de Twitter y Facebook con el hashtag BLN Los Militares. Los dirigentes de CODECA afirmaron que continuarán con las acciones de hecho en los departamentos del país luego de que realizaran una concentración que llegó al Congreso y culminó en la Plaza de la Constitución. Los manifestantes permanecieron protestando durante el día luego de salir de 4 puntos de la ciudad capital. Desde tempranas horas de este día, el sector campesino afirmó que estas medidas continuarán en los departamentos en rechazo a las decisiones de este gobierno. Seguimos con más información. En un acto simbólico, el Consejo Superior Universitario decidió nombrar non grato al presidente y vicepresidente. Además, estudiantes encapuchados se pronunciaron frente a las declaraciones que diera el mandatario referentes a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Acuerda declarar personas non gratas a Jimmy Morales y Jafet Cabrera Franco porque afrentan a la dignidad universitaria sancalista y su falta de compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Segundo, rechazar de forma contundente la demostración de fuerza militar y policíaca que evidencia la decisión de recurrir a la violencia, el terror y el retorno a prácticas represivas que se consideran superadas. Debemos preguntarnos a nosotros mismos y al gobierno también, si el estudiante sancarlista es un gasto, ¿qué es el ejército de Guatemala para el país? ¿Qué es que se esté movilizando a las Fuerzas Armadas en contra de movilizaciones campesinas y de un pueblo digno? ¿Qué es entonces que el movimiento que se está dando de sindicalistas, de salubristas, de educadores, de estudiantes, qué es eso? Necesitamos escuchar las exigencias del pueblo y por eso es que nosotros los comités de huelga decidimos salir fuera de la temporada huelguera
para estar presentes otra vez, porque el pueblo nos necesita. Este gobierno necesita recordar que los pies tienen que estar en la tierra. Para el abogado constitucionalista Estuardo Ralón, la marcha de Codeca pierde legitimidad por los señalamientos de robo de energía eléctrica que se hacen a esta agrupación. Yo que el hecho de la legitimidad de quien hace la marcha. Han habido digamos, diferentes cuestionamientos en medios de comunicación, señalamientos en todo el tema de energía eléctrica, en donde pues se denuncia que hay una estructura que se dedica al robo de energía eléctrica que no ha sido suficientemente investigada, y eso siempre ha generado, digamos, una situación polémica con ciertos grupos que posteriormente realizan otras manifestaciones y piden situaciones radicales como fue algunas peticiones planteadas el día de hoy. Pedir la renuncia o la separación del cargo de un presidente que fue electo no es la manera. Estamos a las puertas en unos meses de una convocatoria de elecciones y es ahí donde se debe exigir los cambios de cualquier autoridad que no nos parezca. Ya nos acompaña Pablo Morales de Mixtra para un reporte del tránsito justamente en Misco. Bienvenido, Pablo, buenos días. Gracias, muy buenos días. En nombre de la Municipalidad de Misco, una mañana pues relativamente tranquila en comparación al día de ayer. Sin embargo, hay varios ejes que están bastante saturados, sobre todo los ingresos propiamente hacia la ciudad. En el caso de la calzada Roosevelt es el más afectado. Tenemos un solo bloque desde el Boulevard Liberación, pasando por el área del Trébol, y la fila más o menos está llegando al área de la ruta interamericana. Esto a la entrada y salida de Fundavien, a la altura del ingreso hacia San Cristóbal. Ahí tenemos la fila sobre dicho eje. Ya se ha ido disipando, ya empieza a bajar un poco la cantidad del flujo vehicular con dirección siempre hacia la calzada Roosevelt. Un poco lento el paso por Tinco, después se libera, como podemos ver en pantalla, la 39 Avenida, aún el reversible instalado, ese cuarto carril sobre la calzada Roosevelt, que afecta también un poco la salida de la ciudad con dirección hacia Misco y hacia San Lucas. Sin embargo, ya en unos minutos pues se va a finalizar el mismo. La entrada y salida de zona 7 del Encinal, de lo que viene de la Brigada, sin ninguna complicación, ya libre el tránsito de entrada y salida hacia zona 7, y también lo que va saliendo a la altura de Molino Las Flores con dirección hacia San Lucas sin ninguna complicación. Lo que viene ingresando hacia la ciudad, hacia la calzada Roosevelt, sí presenta un poco de fila de ese punto de Molino Las Flores hacia atrás, sobre todo es que vienen en 2 carriles, y en este punto pues se libera un poco el tránsito vehicular, ya que se tornan a 3 carriles sobre la calzada Roosevelt. Inconvenientes o novedades en este lugar no hemos tenido, únicamente a tempranas horas de la mañana se reportaban algunas situaciones. Un motorista que se accidentó en zona 1 de Misco, el mismo pues fue apoyado por unidades bomberiles y trasladado hacia un centro asistencial. También a las 5:24 de la mañana tuvimos un vehículo que se empotró en las bases de la pasarela sobre el kilómetro 16.5, siempre sobre la ruta interamericana. Solo daños del vehículo, no hubieron daños a la pasarela. Y también tenemos a las 5:30 un vehículo empotrado en la 19 Avenida sobre el bulevar principal de San Cristóbal, solo daños materiales. Esto también provocó que tuviéramos hoy más inconveniente de lo normal en el área de San Cristóbal. Básicamente pues pueden ver ya en el kilómetro 21 libre la ruta interamericana sin ninguna complicación. En otros puntos donde no tenemos cámaras me están informando que sí hay lentitud a la altura de la salida del Naranjo, sobre todo por el periférico, que en algún momento la fila había llegado hacia Villa Linda. Ahorita ya bajó el tránsito vehicular en dicho eje, y esperamos que ahorita que el periférico mejoró con dirección hacia la avenida Elena, también pues mejore la salida del área del Naranjo. La zona 11 de Misco está completamente libre, sin ninguna complicación. Lo que viene de Minervas y lo de Fuentes, bastante libre. Donde tenemos un poco de complicación aún es Tulamzú con dirección hacia Villa Linda, y también en la Cuchilla del Milagro me están reportando bastante afluencia vehicular en ambos sentidos, en ambos ejes. Ahorita estamos viendo en pantalla la Doroteo Guamuch Flores en la 10ª Avenida, siempre un poco de afluencia ingresando hacia Misco. Lo que va más libre pues es lo que va con dirección hacia la calzada San Juan y hacia la calzada Roosevelt, siempre utilizando la Doroteo Guamuch como una ruta alterna. Ahorita nos trasladamos nuevamente a la entrada y salida de Misco, el casco urbano. Bastante afluencia vehicular persiste en ese punto por el transporte colectivo, sobre todo las paradas de buses que están ubicadas en ese trayecto. El día
de mañana empiezan ya varias actividades por las fechas patrias en el casco urbano de Misco. Tómenlo en cuenta, van a ver también algunas antorchas que van a estar saliendo del casco urbano, así como también actos protocolarios por lo que es las fechas patrias, y esto pues va a provocar un poco de movimiento siempre en el casco urbano. Tendremos agentes de la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito que van a estar resguardando y trabajando para agilizar el tránsito en este sector. Asimismo, recuerde que mañana es el día de las antorchas, va a haber bastante movimiento de personas que van a traer las antorchas, sobre todo al obelisco, y que en los diferentes ejes de la ciudad de Misco pues van a estar corriendo tanto de centros educativos como de algunas colonias o residenciales, y también de algunos otros municipios que pasan por estos ejes, por lo que en algún momento se van a ir cargando las vías. Tómenlo en cuenta para tratar de evitar circular si fuera necesario. Si pues tiene que salir de casa, un poco de paciencia, siempre vamos a tener policías ubicados en diferentes puntos agilizando el tránsito vehicular. En pantalla estamos viendo las cámaras ubicadas en el área de La Fuente, en la salida de Pinares, lo que viene de Balcones, lo de Peronia, siempre con bastante lentitud. Vía Deportiva tiene bastante congestionamiento. También hemos identificado también un incremento bastante fuerte de tránsito saliendo de Granjas, sobre todo utilizando ahora que está habilitado el área del puente, lo que hace de que tengamos bastante personas que están utilizando como extravío el área de Granjas, y por eso es que se ha estado cargando más de lo normal en los últimos días. Siempre estamos agilizando el tránsito en este punto, dándole prioridad tanto al Boulevard Sur como a Vía Deportiva para sacar todo este tránsito vehicular, y por supuesto pues también tratando de darle prioridad al eje principal, que es el Boulevard de San Cristóbal. Como pueden ver en pantalla, siempre está bastante cargado los 3 carriles que van hacia Charcas, hacia la 35 calle y 10ª avenida, y es solo un carril hay de ingreso hacia el área que viene de Ciudad de Guatemala hacia San Cristóbal. Ahora nos trasladamos al Puente del Caminero en la calzada San Juan, ya libre completamente el tránsito que viene de San Francisco, del área de la zona 6 de Misco, del Milagro, y también libre lo que viene de San Juan Zacatepeque, sin ninguna novedad ni complicación. Siempre tenemos agentes en toda la calzada San Juan, sobre todo en los 2 puntos de mayor conflicto, que es el área de la Florida y también el área del paso por el sector del Tecolote, que es uno de los puntos donde tenemos mayor movimiento de taxis y buses a esta hora de la mañana, donde es un punto pues, donde transborda bastante gente que circula de Misco hacia Ciudad de Guatemala. Este es el panorama de forma general. Siempre estamos tratando de agilizar el tránsito vehicular en los diferentes ejes, tanto en los puntos de mayor conflicto, puntos de regulación, intersecciones, paradas de buses, los carriles reversibles que se habilitan. Recuerden que cualquier emergencia que usted tenga en la ciudad de Misco, el teléfono único es el 1593, el teléfono de 4 dígitos de la Municipalidad de Misco. Así mismo los puede buscar en las diferentes redes sociales, sobre todo en el Facebook Tránsito Misco, que es la cuenta de... Tengan una excelente mañana. Continuamos con más de Viva la Noticia. Bueno, y precisamente esta mañana tenemos que empezar a repasar lo que pasa a nivel departamental, a continuar, más bien dicho, a repasar lo que pasa a nivel departamental, y para ello, nuevamente, buenos días a Sara Guerrero. Sara. Gracias, María Arena. En momento de dirigirnos nuevamente al interior de la República para conocer la información departamental. Iniciamos presentándoles la portada de Ciudades de Prensa Libre para conocer qué es lo que nos informa este matutino hoy en su interior. Tenemos entonces la noticia respecto a la prohibición de plásticos en la USAC que causa alzas. En diciembre próximo, comerciantes de la universidad tendrán que prescindir del plástico desechable, pero aseguran que esto aumentará sus costos. En otra información departamental nos trasladamos a Chiquimula, en donde casi 4 horas duró la tormenta que azotó esta ciudad, lo cual dejó daños en el sistema de aguas entubada y generó el colapso en los drenajes, así como varias viviendas que se inundaron, de acuerdo a la Conred. Delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred indicaron que el sistema de tuberías de aguas negras de la colonia San Francisco, Lindavista y Minerva colapsaron debido a la gran cantidad de agua y desechos llevados por la corriente. Además, indicaron que al menos 5 viviendas en distintas partes de la ciudad se registraron con daños en su infraestructura, ya que fueron inundadas debido a crecidas de la quebrada Sasmó y río Tacó, los cuales atraviesan la ciudad. Las familias de dichas casas fueron evacuadas hacia otros domicilios de vecinos o familiares. Estamos
instalando estos chasis de vehículos que vecinos nos regalaron en su momento y los estamos instalando, llenándolos de piedra para que sirvan como un muro de soporte y de contención para poder posteriormente instalar la tubería de agua. De acuerdo a personal municipal, se realizan reparaciones en el Pozo San José 1, el cual abastece de agua a la zona 4 y 5 de la cabecera, por lo que solicitan paciencia a la población, así como hacer un uso responsable del agua. Información, y ahora nos trasladamos al departamento de Petén, en donde al menos 29 familias resultaron afectadas por las inundaciones en las últimas horas en los municipios de Poptum y San Luis Petén. Esto según informó la delegación de la Conred. Las lluvias se han incrementado en la zona sur de dicho departamento y han provocado estragos en varios barrios de Poptum y de San Luis, en donde 16 familias fueron albergadas porque sus viviendas quedaron anegadas. También 30 viviendas se inundaron entre ambos municipios. También se anegaron carreteras principales, esto debido al desbordamiento de arroyos de la zona, producto de las fuertes lluvias en las últimas horas. Según la Conred, se espera que las lluvias se incrementen debido a la presencia de tormentas tropicales en el área del Caribe y se sigue de cerca la tormenta Isaac en el área norte del país. Continuamos con más información y nos trasladamos ahora a Huehuetenango, en donde el ser curioso cuando ocurre un hecho violento forma parte de quienes contaminan la escena del crimen, y esto puede significar problemas e incluso pueden llevarlos a prisión. Acá le comentamos a detalle esta situación en la siguiente nota. Para los profesionales, el manejo adecuado de una escena del crimen marca la diferencia entre esclarecer el hecho, la captura de los responsables y una sentencia justa. Manipular o invadir la zona circulada con la cinta amarilla puede traerle consecuencias a cualquiera que ingrese a esta zona. Generalmente el desconocimiento de la gente. En primer lugar, la gente no tiene conocimiento de la importancia y la seriedad que es un procesamiento de escena de crimen. No saben que hay indicios que se pueden perder y esos indicios que nos pueden llevar al esclarecimiento de un hecho criminal, ¿verdad? Los procesos son delicados, pues los distintos indicios que se encuentran en el lugar donde ocurre uno o varios delitos pueden ser suficientes para esclarecer o no el crimen. Entran a la escena de crimen, jalan los indicios o por cuestiones muy particulares de sus familiares, alteran la escena de crimen, y esos son problemas que conllevan después cuestiones legales de cómo determinar quién estuvo dentro de la escena de crimen y quién estuvo participando en el escenario de crimen, ¿verdad? Durante la invasión a una escena, sin querer, se pueden dejar huellas dactilares, manipular indicios que posteriormente pueden ser descartados como evidencia en un juicio. Estos procesos de formación forman parte de las acciones que apoya el gobierno de los Estados Unidos en el combate del crimen en varios departamentos del país. Lo que está ocurriendo ahora se lo tenemos que transmitir. En varios puntos de la ciudad capital se han instalado mantas en rechazo al presidente de la República. En las mismas se puede leer que la zona 6, zona 21, Misco y la Roosevelt no tienen presidente. Además, se hace mención de dos hashtags, Seamos Luz y USAC es Pueblo. Las mantas han sido colocadas en varias pasarelas de diversas zonas de la ciudad capital. Y ahí, bueno, le estamos mostrando en pantalla parte de estas mantas que han sido colocadas. Ahí precisamente dice la Roosevelt no tiene presidente. Seamos Luz, bien como mencionábamos esos hashtags y otros además que colocan en estas mantas que han sido ubicadas en distintos puntos de la ciudad capital. Noticias del mundo. Ahora, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció el miércoles a su par japonés, Shinzo Abe, pasar página a la Segunda Guerra Mundial y firmar antes de fin de año un tratado de paz sin condiciones previas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso el miércoles a Japón pasar página a la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo durante el Foro Económico Oriental en Vladivostok, en presencia del primer ministro japonés Shinzo Abe. 70 лет мы ведем переговоры. Hemos estado negociando por 70 años. Shinzo dijo, cambiemos nuestro enfoque, y efectivamente, vamos, esa es la idea que se me ocurrió.
Firmemos un tratado de paz de aquí a fin de año, sin condiciones previas. Без всяких предварительных условий. La declaración de Putin contrasta claramente con las de mayo pasado, cuando dijo que había que ser paciente y que era ingenuo pensar que se puede resolver en una hora ese diferendo. No obstante, el portavoz del gobierno japonés reaccionó con bastante frialdad a la propuesta de Putin, rehusando comentar sus intenciones y recordando el claro principio según el cual Tokio solo firmará un tratado después de que se resuelva el problema de la atribución de las disputadas Islas Kuriles. Rusia y Japón están en litigio por 4 islas de ese archipiélago, que fueron ocupadas por la Unión Soviética tras el final de la Segunda Guerra Mundial y que son reivindicadas por Tokio. La multitud marchó en Buenos Aires para rechazar un plan de austeridad que impulsa el gobierno de Mauricio Macri a cambio de obtener más auxilio del Fondo Monetario Internacional y así estabilizar su frágil economía. Basta de ajuste a los pobres. Con esa consigna, una multitud marchó el miércoles en Buenos Aires para rechazar el plan de austeridad que impulsa el presidente Mauricio Macri. Hay que continuar con las marchas hasta que sepamos que la política de ajuste y desguace del Estado se termina. El gobierno de Macri negocia contrarreloj los términos de un severo ajuste para bajar su déficit fiscal del 3,9% en 2017 a 0 en 2019. Ya redujo a la mitad su gabinete y anunció más austeridad en un intento por contener la crisis. La moneda cayó 50% desde enero y empujó los precios internos, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios. A esta escalada se suman aumentos del precio del combustible y de los servicios públicos antes subsidiados. Lamentablemente somos nosotros los pobres los que estamos pagando las consecuencias de esta política. Por eso exigimos que este gobierno gobierne para todos por igual, para todos y todas, no para un sector de ricos. Macri admitió la semana pasada que como consecuencia de la crisis la pobreza va a aumentar. El índice fue de 25% al cierre de 2017. Al menos 25,000 antorchas van a recorrer la ciudad de Guatemala en este día y mañana también, por lo que las autoridades hacen recomendaciones para prevenir incidentes, pues esos eventos coinciden con el pago de quincena y además descanso prolongado. Las antorchas por el 197 aniversario de la independencia patria son encendidas, como sabemos, en el obelisco, donde los grupos de personas que las portan, especialmente estudiantes, se dirigen hacia distintas zonas, municipios aledaños, otros departamentos e incluso a otros países de la región. Debe tomarse en cuenta que mañana el tránsito será complicado, al igual que hoy, porque muchas personas se movilizan con sus vehículos por el pago de quincena, descansarán a partir de ese día, mañana, y también la lluvia podría influir en la circulación. Según autoridades de tránsito, la ciudad será más complicada en el área del obelisco a partir de las 4 de la tarde aproximadamente, por lo que sugieren rutas alternas como el Boulevard Vista Hermosa, para luego circular por el Boulevard Austriaco, la Calzada de la Paz, también el Puente Olímpico, la calle Martí y la avenida Elena. Evite entonces los puntos más álgidos de complicación en el tránsito vehicular en la ciudad de Guatemala, tanto hoy como mañana, porque van a haber aproximadamente 25,000 antorchas circulando por las calles de Guatemala. 7:28, Pablo Morales de Emixtra, Municipalidad de Misco, nos vuelve a acompañar con el reporte de tránsito. Adelante, Pablo. Gracias nuevamente, muy buenos días en nombre de la Municipalidad de Misco. Pues ya algunos ejes empezaron a liberarse, ya al menos la ruta interamericana no presenta mayor complicación, ya solo es la calzada Roosevelt, siempre con dirección hacia el Trébol, que tiene el eje más saturado y más cargado de la mayoría de ejes que tiene lo que es la ciudad de Misco. También me estaban informando de algunos inconvenientes, hace unos minutos una leve colisión que también se registró en este eje, ya está siendo atendida por unidades de PMT con el fin de agilizar nuevamente el tránsito vehicular. En pantalla podemos ver cómo está siempre el descenso sobre el área de la ruta interamericana, bastante libre, ya no tenemos mayor complicación, ya se ha ido liberando, repito, el área de la ruta, únicamente nos queda la afluencia vehicular ya ingresando propiamente hacia el área de la calzada Roosevelt, sobre todo en Tinco, ahí donde tenemos mayor complicación, y siempre es la parada de buses, el movimiento de transporte colectivo, taxis a esta hora de la mañana, que complican un poco lo que es el tránsito en este sector. En el caso de la colisión que les estaba informando, pues ya me informan de que ya se movilizaron los vehículos, ya no tenemos ningún obstáculo. Esto fue en la Cuarta Avenida Santa Marta, también
donde teníamos el inconveniente, y en horas de la mañana pues teníamos un vehículo que se empotró en la pasarela, en las bases de una pasarela en el kilómetro 16.5. El mismo pues solo tuvo daños materiales, no provocó daños estructurales a la pasarela, sin embargo sí dejó un poco cargado el tránsito vehicular. Y sobre el área de San Cristóbal se reportó también a tempranas horas de la mañana una colisión en la 19 avenida del Boulevard San Cristóbal. Esto en algún momento pues también provocó que tuviéramos un poco más de lentitud de lo normal en este eje. En algunos otros puntos me están reportando ya libre el área del Naranjo con salida al periférico. El periférico ya mejoró bastante en comparación al anterior reporte. Siempre pues hay bastante afluencia vehicular desde Villalinda con dirección a Avenida Elena, pero ya esto permite que en algún momento pues se vaya disipando y que podamos tener mayor ingreso de vehículos del área del Naranjo. En otros puntos me están reportando ya libre zona 11, lo de Fuentes y Minervas, un poco de afluencia vehicular a la altura del Milagro, siempre con salida hacia la Cuchilla, donde está el entronque hacia el área del extravío que da hacia la 1 de julio, como también lo que va hacia San Francisco, pasando por la Carolingia. Y en el caso de Tulamzú, me están reportando toda la 16 calle bastante llena aún, no ha bajado el tránsito vehicular en este sector, conforme se vaya liberando el periférico y sobre todo la diagonal 24 ya en el área de Ciudad de Guatemala, pues vamos a tener una mejor movilidad. En el caso de la calzada San Juan me están reportando bastante afluencia vehicular, siempre con dirección hacia el área de la ciudad, sobre todo el paso por la Florida y por el área del Tecolote son los dos puntos con mayor complicación. Y en el caso de San Cristóbal pues ya se empezó a liberar el bulevar principal, únicamente quedan los bulevares alternos aún con bastante movimiento de vehículos a esta hora de la mañana. Este es el reporte del tránsito de la ciudad de Misco. Recuerde el 1593, el teléfono de 4 dígitos de la municipalidad. Mientras tanto pues vamos con más de Viva la Noticia. Gracias, Pablo. Revisamos una vez más Prensa Libre. La portada de Prensa Libre para este jueves 13 de septiembre. Nadie es superior a la ley, declaran obispos. Conferencia episcopal llama a evitar mayor confrontación en el país. En la página 6, foto central, más de 1,000 policías y militares, páginas 3 y 4. No se pidió CICIG renovada. Esto lo dice el embajador Jorge Skinner-Cle. Y hay 10 años de cárcel para expresidente salvadoreño por corrupción. Detalles en la página 18. Y tenemos que seguir más en el interior de Prensa Libre. Ni el país ni ONU proponen una CICIG renovada. Diplomático sugiere que propuesta de Estados Unidos responde a una agenda particular que no va en la línea de lo solicitado por el gobierno de Jimmy Morales. Más páginas de Prensa Libre. Vamos a página 8. En la actualidad, salud. Médicos evalúan posibilidades de bebés siameses. Pedro y Augusto nacieron unidos por el cráneo. En el Roosevelt analizan si es posible separarlos. Valdetti se declara inocente en juicio. Ex vicepresidenta afirma que Dios le dijo que no huyera del país. Prensa Libre presentó. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en BLM Noticias y tenemos que seguir con más. Gracias por su sintonía a esta hora. Fíjese usted que la Fundación para Niños con Sordoceguera, más conocida como Fundal, pues obviamente trabaja con niños y adolescentes que no escuchan ni ven, enseñándoles una metodología basada en la experiencia para realizar las actividades cotidianas. Con sus mejores galas, los alumnos de Fundal celebraron la independencia de nuestro país. Con música de bandas escolares salieron a las calles para su tradicional desfile, acompañados de sus maestros y sus papás. Y aunque la mayoría de los niños tienen sordoceguera, disfrutaron de la actividad, pues han aprendido a identificar y a entender cada cosa que hacen a través de una metodología basada en la experiencia. Es importantísimo conectar la experiencia real de las cosas que pasan todos los días con objetos y con la lengua de señas, pero de forma táctil. Por ejemplo, si es la hora de comer, que es algo que hacemos todos los días y varias veces, y yo siempre antes de comer le entrego una cuchara a este chiquito o su babero, algo que relacione con esa actividad, ese objeto va a convertirse en un objeto que comunica. Cuando el alumno está realizando alguna actividad, su maestra con lenguaje de señas les enseña cómo describir lo que están haciendo, tomando sus manos y haciendo la seña juntos, pues muchos no las pueden ver. Y la metodología de Fundal se centra en las fortalezas de cada niño o niña, sin importar esa combinación. Lo que nos interesa es saber cuál es la mejor forma para aprender, qué cosas le gustan y empezar por ahí. Además del programa educativo avalado por el Ministerio de Educación, reciben fisioterapia, terapia ocupacional, terapia física,
Reciben computación con programas accesibles para discapacidad sensorial. Tienen un taller de diseños adaptados donde diseñan y fabrican mobiliario y el taller de velas y jabones. El año pasado se graduó la primera promoción de Fundal. Unos ya están trabajando y otros emprendieron su propio negocio. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Noticias que impactan a nivel ambiental. Estados Unidos incumplirá por 1/3 la meta de reducción de gases de efecto invernadero fijada por Barack Obama en el Acuerdo de París para el 2025, según un informe publicado el miércoles con motivo de una reunión sobre el clima en San Francisco. Estados Unidos incumplirá la meta de reducción de gases de efecto invernadero fijada para 2025 por el expresidente Barack Obama por el Acuerdo de París. Según un estudio difundido el miércoles por una coalición de ciudades, estados y empresas, las emisiones de gases de efecto invernadero estadounidenses reducirían un 17% en 2025 en relación a 2005, cuando la meta de Obama era de 26% como mínimo. El estudio fue publicado en el marco de la Cumbre Global de Acción Climática que se inaugura el miércoles en San Francisco, California, y en la que participarán delegados de todo el mundo. Pocos meses después de llegar al poder, el presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015 sobre el clima. Asimismo, anuló las medidas de Obama sobre las centrales de carbón y sobre las normas anticontaminación para los vehículos. Estas decisiones llevaron a numerosos gobernadores y alcaldes demócratas de Estados Unidos, así como a algunas empresas, a actuar de manera independiente para mantener los objetivos iniciales del Acuerdo de París. Honduras vive un panorama desolador ya que varios productores han sido afectados por la prolongada sequía que los ha llevado con las autoridades a declarar zona de emergencia en algunas áreas. José siembra granos de maíz en una parcela en el sur de Honduras. La zona presenta un panorama desolador a causa de la sequía. Pero a pesar de todo, dice que tiene fe en Dios para que vuelva a llover. Yo no digo que el Señor es malo, sino que va un suponer de la cabecita de nosotros. Decimos así, va. Que el Señor pues ya no quiere mandar los agüitas, Él sabrá por qué no los manda la agüita. Los pronósticos meteorológicos son negativos, lo que disparó el riesgo de que más de 170,000 familias de 290 municipios se queden sin alimento en los próximos meses. El pasado 15 de agosto, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández decretó emergencia por sequía hasta el 31 de diciembre en la parte hondureña del Corredor Seco, que se extiende desde el sur de México, pasando por el litoral pacífico de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ni uno de los campesinos que han sembrado no recibieron nada. O sea que totalmente la pérdida, el campesino está ahorita en rojo, pues, no hay nada. El gobierno llamó a la comunidad internacional a contribuir para entregar a los afectados raciones alimenticias que incluyen 17 productos de la canasta básica. José asegura que a él nunca le han dado nada, mientras resiembra en el Monte Reseco, esperando una señal divina. Seguimos recorriendo San Juan, Zacatepeques, hoy para conocer el fascinante cultivo de las flores de ese lugar. Para los sanjuaneros, la tierra es sagrada, muy fértil, para cultivar el crisantemo. Hoy, en este acercamiento, hablaremos precisamente del tipo de especies y el color que tiene cada una de ellas, y principalmente visitaremos su mercado de flores, porque el multicolor se deja ver en el centro de lo que hoy conocemos como San Juan Zacatepeques. Hoy entonces, el multicolor de esta bendita tierra a través del cultivo de las flores de San Juan. Hasta hoy en día ha sido una fuerza, un buen negocio en San Juan que hasta ahorita no ha abastecido un mercado
nacional e internacional también, ¿verdad? La mera verdad es las chastas, los crisantemos, el crisantemo abarca lo que es las chastas, centro verde, este futuro, el que ven ustedes aquí, al amarillo, hay blanco, y también tenemos el estándar. Es una nueva variedad que estamos produciendo ahorita no la tenemos. El tiempo del proceso lleva 3 meses, de inicio hasta la floración. Nosotros tenemos un área donde le llamamos planta madre. Esa planta madre nos reproduce toda la semilla. Esa es la cosecha que ustedes ven ahora. Ese proceso viene de que nosotros vamos y producimos la semilla, la cortamos, la pasamos a un enraizador. En ese enraizador esperamos 12 días. A los 12 días es trasplantada para acá los tablones. Se le pone sus 28 hasta 30 días de luz para que llegue a su cierta altura de 1,30 m o 1,20 m, si mucho. Ahí desde el inicio de la planta madre hasta la cosecha, esos son los 3 meses que lleva. Tipo de suelo, gracias a Dios que San Juan tiene unas tierras que se presta para las flores. Y el clima, pues, por supuesto, si fuera un clima caliente no se prestaría para nuestras flores, porque este quiere un clima templado. Igual las tierras, pues, son muy... Si uno siembra un rábano le produce. Entonces las tierras de San Juan son sagradas. Haciendo referencia del traje maya, el que pertenece a la cofradía y es ceremonial, ¿qué simbolismo puede tener el huipil y el corte? Pues, por ejemplo, todas estas figuras no lo tienen otros huipiles normales, pero no igual como a lo de la cofradía. El de la cofradía es diferente, los pajaritos, por ejemplo, así como hay unos aquí que son caballitos, pero no son como caballitos, sino que son como camellos así. Y esto es solo la cofradía lo puede usar, porque a los huipiles normales no lo tienen igual como estos. Bueno, esto es parte de lo que podemos compartir para otras comunidades en otras regiones. El rojo representa la vida o es simbólicamente una historia de la sangre derramada de los antepasados. En este caso, esta comunidad no lo maneja así, pero es interesante, el blanco es la pureza, el morado para algunas regiones es fiesta o bien es luto, increíblemente el morado. El negro puede representar el universo y existe una franja que atraviesa el corte en cruz y representa, tengo entendido, los 4 puntos cardinales. Estoy bien con esto, si no me corrigen. Así es, sí, porque el corte tiene, por ejemplo, una cruz, así, los 4. Muy bien. Así. Y un último dato curioso para cerrar este bloque especial compartiéndolo con ustedes, es que cuando la cruz está frente del corte, quiere decir que la persona no se ha comprometido, no está casada, es un alma pura. Ya cuando se casa, la cruz pasa hacia el lado derecho, estoy bien con esto, hacia el lado derecho. Imagínese usted. Así que gracias por estar con nosotros, como siempre. Ya de vuelta con más información para todos ustedes. Muy buenos días. Gracias por continuar con Viva la Noticia. Hoy vamos a conocer la historia de una persona que se dedica a la colección de monedas aquí en Guatemala. A diario trabaja como cerrajero, pero fuera de horas la pasión de Zoran Milosevic es cazar monedas raras y billetes de banco como parte de una búsqueda de 36 años para recoger todas las monedas del mundo. En su casa, en el pueblo serbio de Pavolic, en el norte de Serbia, Milosevic hizo alarde de su minucioso trabajo con coloridas notas y monedas alineadas bajo un cristal protector. Dijo que había logrado reunir 194 monedas diferentes, incluidas algunas que ya no se usan, y su logro fue aún más impresionante, ya que rara vez dejó su hogar serbio para encontrarlas. En cambio, confiaba en la amabilidad de amigos que se iban de vacaciones o vivían en el extranjero, y ocasionalmente compraba una moneda y la enviaban por correo. Lastimosamente para Milosevic le falta una moneda que completaría su colección.
el dólar de las Islas Salomón. Las monedas y notas del archipiélago del Pacífico frente a Australia, a unos 15.000 kilómetros de Serbia, siguen siendo difíciles de alcanzar. Mi objetivo es demostrar cuán pequeño es el mundo porque puedes bloquearlo en una caja de 1.5 metros cuadrados. Si algún día lograra encontrar la moneda que le falta, completaría toda su colección y demostraría lo que se puede hacer con la perseverancia humana. El cáncer continúa progresando de manera alarmante en el mundo. Así dicen las autoridades, con 18.1 millones de nuevos casos y 9.6 millones de decesos estimados durante el 2018. Esto según datos publicados por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer. 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 6 mujeres en el mundo desarrollará un cáncer durante su vida, mientras que 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres morirá de esta enfermedad, según datos del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Según las cifras presentadas el miércoles, el cáncer sigue progresando con 18,1 millones de nuevos casos y 9,6 millones de muertes estimadas este año. En 2012, cuando no se tenían en cuenta los cánceres cutáneos, excepto el melanoma, se detectaron 14 millones de nuevos casos. Estos nuevos números claramente deberían llamar a la acción. Confirman que el mundo enfrenta una creciente crisis de salud llamada cáncer. Y esta es una crisis que podría y debería ser prevenida y manejada mucho mejor. El cáncer de pulmón es por mucho el más mortífero, con 1,8 millones de muertes previstas este año en el mundo, es decir, un 18,4% del total, por delante del cáncer colorectal, el de estómago y el de hígado. Los expertos señalaron que el aumento de cáncer se debe al crecimiento demográfico, al envejecimiento de la población y a la evolución de la frecuencia de los factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio y la alimentación desequilibrada. Ya sean nacidos antes o poco después de los acuerdos de Oslo que debían sentar las bases de la paz en Medio Oriente, los jóvenes palestinos consideran que son la peor generación, menos politizados, cansados de las promesas incumplidas y descreídos de la paz. Hace un cuarto de siglo, el líder palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin sellaron con un apretón de manos en Washington el primer acuerdo de Oslo. Se esperaba que este hito sentara los cimientos de la paz. Pero 25 años más tarde, los jóvenes palestinos miran con desconfianza el histórico acuerdo. Un 30% de los habitantes de los territorios palestinos tienen entre 15 y 29 años. Nacidos antes o poco después de Oslo, consideran que son la peor generación. Menos politizados, cansados de las promesas incumplidas y enojados no solo con Israel, sino también con la autoridad palestina y sus dirigentes, acusados de corrupción. Hay una alienación entre los jóvenes en general, de los partidos y las facciones de la OLP. Estamos en las etapas tempranas de observar otros modelos de organización que tendrán un impacto en el futuro. Hace años que se está armando un movimiento juvenil. Israelíes y palestinos vivieron la segunda intifada en el año 2000. Luego el Estado judío y Hamás libraron 3 guerras en la Franja de Gaza, asfixiada bajo un bloqueo destinado a contener al movimiento islamista. La autoridad palestina solo ejerce un control teórico sobre el 17% de Cisjordania, que sigue ocupada por el ejército israelí. A pesar de la desconfianza, algunos todavía creen en los acuerdos. La cancelación del acuerdo de Oslo a pleno significa la abolición de la autoridad palestina, y eso significa la abolición del sistema de autogobierno. No queremos ir atrás y vivir el sistema de los líderes locales del que sufrimos. Peleamos por la existencia de una organización palestina que represente a los palestinos. Pero su opinión es minoritaria. Una encuesta reciente en los territorios palestinos reveló que solo el 43% respalda la solución de 2 estados, uno judío y uno árabe en la zona. Y más de un tercio cree que la resistencia armada es la mejor manera de lograr un estado palestino. Bueno, fíjense que el francés Hugo Lloris, portero del Tottenham y capitán del seleccionado de Francia, fue condenado en Londres a 20 meses de suspensión de su licencia de conducir y unos $65.000 de multa por conducir bajo los efectos del alcohol. Hugo Lloris se queda sin conducir.
El portero del Tottenham y capitán de la selección francesa fue condenado el miércoles en Londres a 20 meses de suspensión del carné para manejar y una multa de unos $65.000 por conducir bajo los efectos del alcohol. El futbolista de 31 años, que se declaró culpable, fue detenido el 24 de agosto al volante de su Porsche gris tras un control policial en Gloucester Place, en el centro de Londres. Su tasa de alcoholemia era además del doble del límite legal en el Reino Unido. Sin embargo, la jueza redujo la multa tomando en cuenta que el campeón del mundo había pedido disculpas inmediatamente y no tenía historial de infracciones previas. La policía afirmó que Lloris casi chocó con automóviles estacionados en la calle, se saltó un semáforo rojo y que al detenerlo encontraron vómito en su coche. Bueno, y rápidamente conocemos el panorama económico con Mónica Obando. Muy buenos días, Mónica. Bienvenidos al segmento económico. El contrabando en nuestro país podría estar recaudando lo mismo que el Estado, según los últimos datos de la Superintendencia de Administración Tributaria, que se basa en los datos de la Asociación de Investigaciones y Estudios Económicos y Sociales. Así es, ya que el valor estimado de contrabando llegaría a 17.275 millones de quetzales, comparado a la meta de recaudación para este 2018, que llegaría a 17.344.50 millones de quetzales. La SAT asegura que el país tiene 20 aduanas, 3 marítimas, 3 aéreas, 14 terrestres, comparado a los 128 cruces vehiculares no controlados en el país, con 11 cruces fluviales ilegales. De enero a julio se han incautado más de 20 millones de quetzales en mercancías, dejando de percibir 10.978.626 quetzales, y los ajustes por defraudación superan los 3 millones de quetzales, llegando a un total de 23.435.370 quetzales de comercio ilícito. De estos 4 operativos han sido internacionales, 2 binacionales y 14 en aduanas, en un total de 105 operativos con 66 allanamientos. Entre los productos más afectados están los lácteos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, granos, medicamentos, cereal y propiedad intelectual. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio, y el tipo de cambio, el dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Y antes de dar paso a Viva la Mañana propiamente, le agradecemos su sintonía, pero le recordamos los datos del clima que son importantes para esta jornada y para los próximos 3 días. Hablábamos de la amenaza que Isaac representaba para la región centroamericana, pero también de lo que los datos actualizados han tranquilizado a toda la población, porque pues se ha reducido a una depresión tropical que podría ingresar a territorio centroamericano dentro de unos cuantos días y no ya como un huracán o tifón, como se había mencionado en días anteriores. Ahí están los datos del clima para que usted los considere. Antes de irnos entonces, ahora sí, María René, a darle paso a Viva la Mañana en este jueves, ¿qué? 13 de septiembre. Jueves 13, sí, muy buenos días.